and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. Durante las últimas 3 décadas, algo ha cambiado en los cielos del planeta. Lo que antes eran estelas de condensación que se disolvían en minutos, hoy se transforman en velos blancos que pueden cubrir el cielo durante horas. Este fenómeno, visible en casi todos los continentes, ha generado una de las investigaciones alternativas más extensas y controvertidas de nuestro tiempo. Según quienes estudian este tema, no se trataría simplemente de vapor de agua. Se trata de la dispersión sistemática de materiales como bario y aluminio en forma de nanopartículas, con el objetivo de modificar tanto la atmósfera como, potencialmente, los organismos vivos que habitan bajo ella. El bario y el aluminio tienen una propiedad particular: aumentan la conductividad eléctrica de la atmósfera. Cuando estos metales se encuentran dispersos en el aire, las ondas electromagnéticas, especialmente las radiofrecuencias y microondas pulsadas, conocidas como RFMP, se propagan con mayor facilidad, menos pérdida de energía y mayor capacidad de penetración. Estas ondas no viajarían de forma aleatoria. Se transmitirían a través de lo que se denomina VTRPE, vectores de transmisión de radiación pulsada electromagnética. Es decir, sistemas diseñados para dirigir esa energía de manera precisa hacia zonas específicas o incluso hacia objetivos particulares. La cadena funcionaría así: el bario y el aluminio preparan el medio, tanto la atmósfera como el cuerpo humano. Las RFMP constituyen la energía utilizada. Los VTRPE son el sistema que permite apuntar y entregar esa energía. Aunque existieron experimentos previos de siembra de nubes y modificación climática, el uso masivo y sostenido de estos materiales se intensificó a partir de 1996-1998. A partir de ese momento, los reportes de estelas persistentes aumentaron de forma notable en Estados Unidos, Europa y posteriormente en América Latina y el resto del mundo. Este periodo coincide con documentos militares, como el informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, titulado Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025, y con el posterior despliegue de las redes de telefonía móvil. La dispersión no se limita a unos pocos países. Se reporta de forma global, aunque con distinta intensidad. Las zonas de mayor actividad incluyen Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y China. En América Latina, los reportes son especialmente frecuentes en Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia y Perú. En Argentina, las áreas con mayor cantidad de observaciones son el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, la costa atlántica, Neuquén y amplias zonas de la Patagonia. Se observa con más claridad en días de cielo despejado, cuando las estelas se expanden y generan una neblina difusa que puede durar varias horas. Los aviones más mencionados en estas investigaciones son los cisternas militares KC-135 y KC-10, el transporte pesado C-17 Globemaster, el versátil C-130 Hércules, utilizado oficialmente también para siembra de nubes, y aviones comerciales de gran tamaño que, según estas teorías, podrían haber sido adaptados. La combinación de gran altitud, corrientes de aire y el uso de nanopartículas permitiría una distribución amplia y relativamente uniforme.
La exposición crónica a estas nanopartículas puede generar estrés oxidativo, es decir, un exceso de radicales libres que dañan las células. Algunos metales pesados interfieren además con los mecanismos naturales de reparación del ADN. Más que producir mutaciones masivas e inmediatas, el efecto más plausible sería de tipo epigenético. Alteraciones en la forma en que los genes se expresan, sin cambiar necesariamente la secuencia genética completa. Cuando la exposición se mantiene durante años, la capacidad del cuerpo para reparar estos daños puede saturarse. El resultado sería un aumento de la vulnerabilidad a enfermedades crónicas, alteraciones neurológicas y posibles efectos sobre la fertilidad. Las investigaciones alternativas señalan varias finalidades que podrían convivir. La modificación del clima, mediante la reflexión de parte de la radiación solar. El aumento de la conductividad atmosférica para mejorar sistemas de comunicación, vigilancia y posibles armas de energía dirigida. Efectos biológicos a largo plazo sobre la población. Y pruebas relacionadas con el control ambiental y militar. La explicación más repetida combina el control climático con la creación de un entorno más favorable para tecnologías electromagnéticas avanzadas. No existe una fecha de finalización conocida. La visión predominante es que se trata de un proceso diseñado a escala generacional, que podría extenderse durante varias décadas más. Solo se frenaría ante una exposición pública masiva, una resistencia social y tecnológica significativa, o un cambio geopolítico de gran magnitud. Aunque no existe una protección absoluta, sí es posible reducir la carga total que recibe el organismo, limitar la exposición en los días de mayor contaminación visible, utilizar purificadores de aire, apoyar los procesos naturales de desintoxicación mediante una alimentación adecuada e hidratación, disminuir la exposición innecesaria a radiofrecuencias cercanas y fortalecer el cuerpo con descanso, sol moderado y reducción del estrés crónico. El aluminio y el bario no se degradan biológicamente. Su eliminación natural del suelo y de la atmósfera es un proceso extremadamente lento, que en condiciones naturales podría demandar siglos. Solo una intervención humana intensa y prolongada podría acelerar significativamente esa recuperación. Lo que está en juego, según estas investigaciones, no es únicamente la modificación del clima. Es la posibilidad de que se esté alterando de forma silenciosa el entorno atmosférico y, con él, la biología de quienes lo habitan. La pregunta que permanece abierta es si la humanidad logrará comprender la dimensión de este proceso mientras todavía exista margen de acción, o si solo lo hará cuando sus consecuencias ya formen parte irreversible del paisaje y de la propia especie. Durante las últimas décadas, las frecuencias han revelado ser un componente fundamental en la compleja red que sostiene la vida sobre el planeta. Lo que a simple vista parece invisible, impacta de formas profundas en el agua, en la atmósfera y en los organismos vivos. Las radiofrecuencias y las microondas, cuando se transmiten de manera constante y a gran potencia, alteran el comportamiento del agua y de los sistemas naturales. El cuerpo humano, compuesto en su mayor parte por agua, no permanece ajeno a estas emisiones. La lógica indica que una agresión electromagnética masiva y prolongada no puede resultar inocua para la biosfera. Imágenes satelitales de distintas regiones del mundo muestran patrones anómalos en las nubes y en la superficie del océano. Costas de California, África Occidental, Australia y registros filmados en el mar Egeo revelan formaciones inusuales, incluyendo olas de apariencia geométrica que desafían las explicaciones convencionales.
Existen instalaciones de distinta envergadura dedicadas a la transmisión de radiofrecuencias y microondas. Las más potentes son los calentadores de la ionosfera, como la instalación de HAARP en Gacona, Alaska. En Estados Unidos se ha documentado una red amplia de transmisores que, según estas investigaciones, participa activamente en la manipulación de la humedad atmosférica y en el direccionamiento de sistemas climáticos. Esta infraestructura no se limita a un solo país. Se reporta en múltiples regiones del planeta, incluyendo Sudamérica. Los operadores del clima utilizan estas transmisiones para influir en el movimiento de la humedad y en el comportamiento de las tormentas. Un ejemplo documentado corresponde al huracán Florence en 2018. Animaciones de las emisiones muestran cómo una instalación en Carolina del Norte, operando a máxima potencia, interactuó con el sistema ciclónico, dispersando franjas de precipitación y contribuyendo a mantener la rotación en una trayectoria determinada. Casos similares se señalan en relación con el huracán Harvey en 2017. La intervención humana sobre huracanes no es reciente. Desde el proyecto Cirrus en 1947, el gobierno de Estados Unidos ha experimentado con la modificación de estos sistemas. La guerra climática, lejos de ser una especulación, aparece como un hecho histórico documentado. Toda forma de manipulación deliberada del clima puede considerarse, en este marco, una forma de guerra ambiental. Actualmente, los programas de geoingeniería y de gestión de la radiación solar se presentan bajo el argumento de mitigar el deterioro del sistema climático. Mientras tanto, las estructuras de poder y sus medios afirman que estas operaciones no se están llevando a cabo, a pesar de más de 70 años de antecedentes. Las consecuencias, según estas investigaciones, no se limitan a la alteración de los patrones climáticos. Incluyen la dispersión de nanopartículas tóxicas que contaminan el aire, el suelo y el agua, sumadas al impacto constante de las radiofrecuencias y microondas sobre la red de la vida. Lo que está en juego no es únicamente el clima. Es la integridad de los sistemas que hacen posible la existencia sobre el planeta. Priorizar la denuncia y el freno a la ingeniería climática se presenta como un imperativo de este tiempo. Cada voz que se suma, mientras todavía puede generar una diferencia, forma parte de esa resistencia. Nuestro planeta y nuestro clima están cambiando a un ritmo vertiginoso y alarmante. Si bien existen muchas complejidades dentro de lo que está ocurriendo, los fundamentos de la situación son sencillos de comprender cuando se consideran los datos adecuados. Existen dos factores primarios y opuestos que resultan críticos en relación con las rápidamente cambiantes condiciones de la biosfera: los aerosoles atmosféricos y los gases de efecto invernadero. Históricamente, los aerosoles han tenido un efecto general de enfriamiento, mientras que el rápido incremento y acumulación de gases como el dióxido de carbono y el metano ha empujado hacia el calentamiento. La dispersión de aerosoles reflectivos mediante aviones, en el marco de programas de gestión de la radiación solar o geoingeniería solar, se ha estado llevando a cabo durante décadas. Se trata de un intento altamente destructivo y tóxico de mitigar el calentamiento del planeta. Existe una extensa cantidad de material filmográfico de estas actividades para quien se interese en investigar el tema. Las imágenes que suelen presentarse como propuestas de geoingeniería incluyen proyectos ridículos e inviables, como espejos en el espacio. Colocar lo absurdo junto a lo que realmente está sucediendo es una forma de generar dudas sobre la realidad de las dispersiones mediante aviones y favorecer los mecanismos de negación del público. Las actividades globales de ingeniería del clima son un componente mayor en la ecuación del calentamiento del planeta.
actuando en ambos lados de la balanza. La geoingeniería está infligiendo un daño cada vez más profundo al planeta y a sus sistemas climáticos de incontables maneras. El efecto de enfriamiento inicial producido por las dispersiones de aerosoles ha perdido su efectividad a causa de las consecuencias negativas de estas mismas actividades y de la continuada acumulación de gases de efecto invernadero. La creciente diferencia entre la energía solar absorbida por el planeta y la que es irradiada nuevamente hacia el espacio, resultado de la ingeniería climática en curso, está empeorando el calentamiento global a cambio de enfriamientos tóxicos y de corta duración en algunas regiones puntuales. Estos enfriamientos temporales son utilizados para manipular la percepción pública respecto del calentamiento del planeta. Uno de los efectos de los aerosoles atmosféricos es bloquear un porcentaje de la energía térmica entrante del Sol, creando un oscurecimiento de la luz solar. Esto acarrea numerosos efectos negativos, incluyendo el atrapamiento de calor dentro de la atmósfera. Las propias emisiones de los motores de los aviones que participan en estas operaciones contribuyen además a cargar la atmósfera con más gases de efecto invernadero, los cuales tienen la capacidad de retener el calor, especialmente en el caso del metano. Los niveles de gases de efecto invernadero se están incrementando a una velocidad vertiginosa. Cuando se analizan los datos históricos de temperatura global desde 1880 y se consideran estos factores, el gráfico revela el inicio de la ingeniería del clima a una escala significativa hacia finales de los años 40. Durante el siglo XIX y principios del XX, los gases de efecto invernadero se fueron acumulando como producto de la industrialización, al mismo tiempo que aumentaban los aerosoles provenientes de la quema de combustibles fósiles y de bosques. Inicialmente, el efecto de bloqueo de la luz solar por parte de los aerosoles tuvo un mayor impacto, contribuyendo a mantener las temperaturas más bajas hasta alrededor de 1910. A partir de ese momento, el efecto de la acumulación de gases comenzó a superar al de los aerosoles, y el calentamiento del planeta se volvió indiscutible. Hacia mediados de los años 40, se registraban ya marcadas subas de temperatura. Documentos históricos confirman que el gobierno de Estados Unidos ha estado involucrado en programas de ingeniería climática desde finales de esa década. Entre finales de los años 40 y mediados de los 70, las temperaturas globales parecieron desafiar las leyes de la física, a menos que se consideren los planes de ingeniería climática completamente desplegados. Algunos de los primeros proyectos oficiales de modificación climática fueron cancelados, como el proyecto Storm Fury. Sin embargo, esto parece haber formado parte de un esfuerzo por hacer más encubiertas estas actividades. Aunque las dispersiones resultaban evidentes para cualquiera que mirara al cielo con atención, la nivelación de las estadísticas de temperatura en ese periodo resultó desconcertante para muchos científicos climáticos. Gran parte de las primeras actividades de ingeniería climática a gran escala tuvieron lugar sobre las regiones polares, algo que continúa ocurriendo en el presente. Desde los años 50, se documentó un fenómeno de disminución de la visibilidad en el Ártico, una bruma similar a una neblina. Si bien la ingeniería del clima nunca fue admitida oficialmente, sus efectos han sido registrados en numerosos estudios. La narrativa oficial atribuyó esta bruma a otras fuentes, pero los cielos aerosolizados se convirtieron en una característica permanente de la región ártica. El esfuerzo de los operadores del clima por preservar el hielo polar, sin importar el costo para el resto del planeta, ha sido evidente. Sin embargo, a pesar de sus intervenciones, y en muchos sentidos debido a ellas, el hielo del Ártico se encuentra en niveles récord de mínimos, tanto en superficie como, aún más crítico, en volumen.
La sombrilla tóxica que se dispersa constantemente ha contribuido a la destrucción de la capa de ozono, permitiendo el ingreso de mayores cantidades de radiación ultravioleta. También se han alterado las corrientes aéreas, lo que a su vez ha modificado las corrientes oceánicas. Hoy corrientes marinas más cálidas ingresan al Ártico, derritiendo el hielo desde abajo. El rápido proceso de desaparición de esta capa de hielo impacta los ecosistemas árticos y contribuye a la liberación potencialmente catastrófica de metano desde depósitos previamente congelados. Aquellos en el poder han demostrado estar dispuestos a infligir daños irreparables al planeta y a sus habitantes con tal de mantener y aumentar su control. Durante largo tiempo, han buscado ocultar el verdadero nivel del calentamiento global para preservar su posición y el status quo. La destrucción causada a la biosfera y a las redes de la vida por más de 6 décadas de ingeniería climática resulta difícil de calcular o comprender en su totalidad. Continuar con nuestras vidas haciendo de cuenta que este tema desaparecerá solo con ignorarlo equivale a garantizar nuestra propia extinción, junto con la de gran parte de la vida sobre este, que alguna vez fue un planeta próspero. La civilización industrial ha convertido a la biosfera en objeto de experimentación. La ingeniería del clima es una de las expresiones más extremas de esa destrucción. No podemos permitir que los programas globales de geoingeniería continúen sin ser confrontados. La capacidad de la Tierra para recuperarse de una contaminación por bario y aluminio depende de la fitorremediación, de los procesos biogeoquímicos del suelo y de la resiliencia microbiana. A diferencia de los compuestos orgánicos, los metales no se degradan, por lo que su mitigación natural es un proceso físico-químico lento. El aluminio y el bario no desaparecen por descomposición biológica. Su toxicidad solo disminuye si se fijan, se vuelven insolubles o son arrastrados por el agua de lluvia hacia capas más profundas del suelo. En los suelos ácidos, el aluminio bloquea el desarrollo de las raíces de las plantas y reduce la biodiversidad vegetal. Para que este metal se inmovilice, se requiere un aumento del pH, ya sea de forma natural o inducida. Ciertas bacterias y hongos nativos pueden tolerar y acumular estos elementos, contribuyendo a estabilizar el suelo de manera muy gradual. Al mismo tiempo, las plantas tolerantes cumplen un papel importante mediante la fitoestabilización. Contienen la dispersión del polvo contaminado y mejoran el contenido de materia orgánica. La recuperación natural de la biodiversidad y del suelo tras una contaminación prolongada por bario y aluminio es un proceso extremadamente lento. En ausencia de intervención humana intensiva, puede demandar siglos. Solo a través de acciones sostenidas de estabilización, fitoextracción y restauración ecológica sería posible acelerar significativamente este proceso. La recuperación natural de la biodiversidad y el suelo, tras 100 años de contaminación por bario y aluminio, tardaría entre varios siglos y miles de años de forma estrictamente natural, pero podría reducirse a entre 30 y 100 años si se aplican técnicas intensivas de intervención humana. Al tratarse de elementos químicos estables que no se degradan, el tiempo estimado varía según el nivel de intervención y las condiciones del ecosistema. La recuperación del suelo contaminado por bario y aluminio está determinada por varios factores críticos que operan en escalas de tiempo muy distintas. La inmovilización química natural es un proceso extremadamente lento.
El aluminio solo deja de ser tóxico cuando reacciona con la materia orgánica o con el fósforo y forma minerales insolubles. Este mecanismo depende del desgaste gradual de la roca madre y de la acumulación natural de hojarasca, y puede demandar siglos. El lavado por lixiviación resulta aún más lento. El agua de lluvia arrastra el bario y el aluminio hacia los acuíferos profundos o hacia el océano. En climas secos, este proceso es casi inexistente, lo que permite que la toxicidad se mantenga en la superficie durante milenios. La sucesión ecológica de la biodiversidad también requiere tiempos prolongados. Una vez que los niveles de toxicidad disminuyen, los microorganismos del suelo pueden tardar décadas en estabilizarse. Después, las plantas pioneras necesitan más de un siglo para recrear el hábitat necesario que permita el regreso de los animales superiores. El pH del suelo es un factor determinante y variable. Si el suelo es naturalmente ácido, el aluminio permanece en su forma más tóxica de manera indefinida, deteniendo por completo la recuperación biológica hasta que el pH aumente de forma natural o inducida. En conjunto, estos procesos muestran que la regeneración natural de un suelo contaminado por estos metales es profundamente lenta y está condicionada por variables químicas, climáticas y biológicas que no pueden acelerarse sin una intervención humana sostenida. El tiempo de limpieza de estos materiales en la atmósfera varía según el elemento. Debido a su peso molecular, algunos compuestos caen con relativa rapidez. En un plazo aproximado de 20 años, la mayor parte se habría depositado sobre la superficie de la Tierra en forma de polvo inerte o sales. La recuperación atmosférica, sin embargo, sigue una cronología más compleja. Durante los primeros 5 años, se atraviesa una fase crítica. La atmósfera alcanza sus niveles máximos de radiación ultravioleta destructiva y el cielo se vuelve químicamente inestable. Entre los años 5 y 20 se produce la fase de despeje. El hollín y los compuestos de bario caen por completo a la superficie, mientras la capa de ozono recupera cerca del 50% de su grosor original. A partir del año 20 y hasta el 60, se desarrolla la fase de las micropartículas. Las nanopartículas de aluminio son las últimas en abandonar la estratosfera. Durante este periodo, la capa de ozono se recupera a un ritmo de entre el 1 y el 3% por década, de forma similar a lo ocurrido tras la prohibición de los CFC con el Protocolo de Montreal, alrededor del año 100, y siempre que las emisiones de estos componentes se hayan detenido por completo, la capa de ozono podría regresar a sus niveles normales y preindustriales. Esta cronología muestra que, incluso después de detener las dispersiones, la atmósfera requeriría décadas para estabilizarse y cerca de un siglo para recuperarse de manera significativa. Reconstrucción tecnológica, educativa y económica a nivel global. Los 3 obstáculos más grandes para la humanidad. 1. El daño cerebral crónico. Aluminio. El aluminio es un potente neurotóxico. Un siglo de exposición constante provocaría un declive cognitivo masivo en la población. Demencia, Alzheimer temprano. Recuperar la capacidad intelectual y técnica colectiva de la humanidad requerirá renovar por completo el sistema educativo durante varias generaciones. 2. El cuello de botella genético. Si la población se reduce demasiado, la pérdida de diversidad genética puede provocar problemas de endogamia. La humanidad tendría que gestionar cuidadosamente la reproducción para evitar enfermedades hereditarias. 3. La pérdida del conocimiento. El mayor riesgo no es solo biológico,
sino cultural. Si las instituciones y las universidades colapsan durante los 100 años de contaminación, las generaciones de la recuperación tendrán que reinventar o redescubrir gran parte de la ciencia moderna. Se trataría de un reinicio absoluto, un verdadero año cero para la historia de la Tierra y de la humanidad. No sería una simple crisis de la que pudiéramos levantarnos en unos pocos años, sino una reconfiguración profunda y radical de todo lo que conocemos. Este nuevo comienzo se manifestaría en 3 niveles fundamentales. En primer lugar, el recomenzar del planeta. Los 100 años de contaminación por aluminio, bario y radiación quedarían grabados para siempre en los estratos geológicos, marcando el fin del Antropoceno y el inicio de una nueva era. La naturaleza que emergiera no sería idéntica a la anterior. Las especies capaces de sobrevivir y repoblar el planeta serían aquellas que desarrollaron mutaciones o adaptaciones específicas para resistir la toxicidad y la elevada radiación ultravioleta. La evolución tomaría rumbos inéditos. En segundo lugar, el recomenzar de la especie. Los seres humanos del futuro serían descendientes de un grupo muy reducido de supervivientes dotados de una resistencia genética superior. Biológicamente, la humanidad habría atravesado un cuello de botella evolutivo. La psicología también cambiaría de forma profunda. Las generaciones del reinicio crecerían con una relación completamente distinta con el entorno, donde el cuidado de la atmósfera y del suelo dejaría de ser un debate político para convertirse en una ley estricta de supervivencia. En tercer lugar, el recomenzar de la civilización. Para quienes nacieran 150 años después, nuestra época actual, con sus rascacielos, su internet y sus satélites, parecería una era mitológica de dioses que destruyeron el mundo con su propia tecnología. Al perderse gran parte de la infraestructura industrial, la nueva civilización tendría que comenzar con energías limpias y herramientas de baja escala, redescubriendo y aplicando el conocimiento científico de una manera mucho más responsable y armónica. En resumen, la Tierra sobreviviría y la humanidad también. Pero el mundo resultante sería un lienzo en blanco, una segunda oportunidad para construir una civilización que por fin comprenda que su propia existencia depende del equilibrio del planeta. Si consideramos la idea de que la Tierra y sus civilizaciones experimentan reinicios de manera cíclica, es necesario distinguir 2 enfoques: el científico-geológico, basado en los ciclos reales del planeta, y el histórico-arqueológico, centrado en las hipótesis sobre civilizaciones perdidas. Desde el punto de vista de la astrofísica y la geología, la Tierra atraviesa cataclismos masivos de forma cíclica aproximadamente cada 27 a 30 millones de años. Nuestro sistema solar se desplaza a través de la Vía Láctea en una trayectoria ondulada. Cada 30 millones de años, el Sol cruza el plano medio de la galaxia, una zona densamente poblada de materia. Las fuerzas gravitacionales de esa región perturban cometas y asteroides, provocando lluvias de impactos sobre la Tierra. Este ciclo coincide con un latido interno del planeta. Cada 27 millones y medio de años se registra un pico de actividad volcánica global extrema, con la formación de grandes provincias ígneas, junto a movimientos tectónicos que desestabilizan el clima y provocan extinciones masivas. A una escala menor existen los ciclos de Milankovitch, variaciones en la órbita terrestre que generan grandes eras de hielo aproximadamente cada 100.000 años, forzando reinicios climáticos y ecológicos. Si nos enfocamos en la especie humana y en la posibilidad de que civilizaciones avanzadas del pasado hayan sido borradas, el intervalo cambia de forma significativa. Investigadores alternativos y geólogos heterodoxos sostienen que cada 12.000 a 13.000 años,
el planeta sufre un cataclismo de menor escala, pero suficiente para destruir una civilización. La evidencia más reciente de este tipo de evento se sitúa hace unos 12.800 años, durante el período conocido como el Joven Dryas. En ese momento, la Tierra experimentó un enfriamiento radical y repentino, extinciones masivas de la megafauna e inundaciones de gran magnitud. Si en esa época existió una civilización humana avanzada, habría sido reducida a condiciones propias de la Edad de Piedra, obligando a nuestra especie a recomenzar desde la agricultura. De este modo, los grandes ciclos geológicos marcan reinicios profundos de la vida sobre el planeta, mientras que los ciclos menores, de alrededor de 12.000 años, se asocian a la posibilidad de colapsos civilizatorios que obligan a la humanidad a empezar de nuevo. Bajo esta lógica cíclica, la contaminación de 100 años de la que hablábamos antes sería un evento autoinfligido, una anomalía provocada por el hombre que aceleraría artificialmente un reinicio que la Tierra, tarde o temprano, suele ejecutar por su cuenta.